So good morning. I hope you're okay. This is the last meeting this week. Next week, we will see you in the last meeting. So we will have the presentation. So I have read your project. You have had lots of feedback, and I hope you could improve to the best of your ability. Of course, the project keeps on being rewritten several times. And if you see it next week, next year, next semester, when you see it again, you will continue rewriting. The important thing is that you keep working on it, that you're always aware that there is room for improvement. That is the idea of writing process, that you need to have, and that there is always an option for more improvement. The important thing is that you try to do to your best, that you have exploited all of the possibilities, you have researched online to find information, and you have read a lot in English about methodology, so you know the words, you know them in Spanish, you know them in English. So that's a great progress on your side, and also a great step forward. So please keep working this way, and you will for sure be successful. So this is week 17. Of course, you need to complete all of the tasks. The big projects that you have been completing, they take a lot of time, I agree. But also, please, the online activities that depend on you need to be attended, yeah? Paid attention to. Okay, so everyone is here. All right, so these are the modules evaluations that we're still doing. Yes, the participation. It was not possible to complete up to now, but it will be uploaded. This grade will be uploaded next week. Yes, from Monday the 20th onwards. So you still have this possibility to complete your participation in online activities. And the two projects, yes, the pre-research projects and the integrated evaluation, which you have, for which you have received feedback, and that you're presenting orally today. So today is our oral presentation. And next Wednesday, we will meet for the integrated evaluation oral presentation. And that will be our farewell. Up to then, I hope to have a little bit more advice and feedback on your written performance. So there are still people who I need to give some feedback in the written project. So pay attention to that feedback. And this is your time for the pre-research project. So we will organize the peer evaluations, which is a formative evaluation. You're going to, you know, the document, but I'm going to share, it is in Educandos, but I'm going to share via chat. So it's a document that really gives you the opportunity to comment on the best of your classmates, on the best of their presentations, and also give them feedback on how they could improve. Think that this is a process, this is a long process that will finish next year. So you still have lots of things to improve, to add, to explain better. So we are always open to feedback, okay? Again, this is the first tool I will share by means of the chat final project. So in your final project, you will be presenting something very similar with all of the stages of the complete project. So you already know the instrument and you are already working with it. So this is formative evaluation, and we know this process evaluation is also very, very valuable for you to make progress. Okay, the second is, so this is for the quantitative
evaluation will be on this rubric, project. No, this is the written, sorry, this is the written project rubric that you already know, in which all of the sections are counted so that you know your pre-research project needs to be complete in regards content, formal aspects, written communication skills, sections, and creativity and communication. The oral exposition is similar, counted for mother tongue. Okay, so the project oral exposition also refers to content, discourse management. So you need to pay attention to the language, even if it is your mother tongue. You pay attention to how you organize your thoughts, your sentences. The language you use needs to be formal, precise, using the words, accurate words, the lexis, yes, all of the vocabulary in reference to investigation and research. Elocution, I need to understand, we all need to understand what you're saying, intonation, sounds need to be articulated. Then you need to show your creativity and communication skills, the same as in the written. The formal aspect also includes the PPT. You have followed a strict format, and that is a formal that is required by a formal presentation. So you are attending, and then task completion, that you have attended to all of the requirements of the task. Okay, so it's easy. It is easy for you to follow. And I want to know if you all have the formative document to give feedback to your classmates. Okay, remember that all of the presentations will be uploaded to a forum, to which you also upload your your formative evaluation, so as to give feedback to your classmates. Okay, and the organization will be, who will be first? Formative feedback to classmates. Okay, would you like to, who would like to start? And we will have a round of. We want to start. Okay. So that's Liselda. But we need someone giving you feedback. Okay. So Araceli. Javiera and Kate will give feedback to Liselda, Genesis, and Lucas. Okay. Okay. And you will give feedback to Camila and Daniela. Okay, profe. Okay, miss. And Daniela, okay. And Daniela. Camila and Daniela, you will give feedback to Barbara. Okay, miss. Barbara and Javiera. And Javiera and Barbara will watch the video this afternoon and will give feedback to Eileen and Alejandro. Okay. And they will give feedback to Araceli. When they watch the video this afternoon, this evening, they will give feedback to Araceli. All right, so we will start as soon as you're ready. Liselda, Genesis, and Lucas. You Okay, are ready. miss. You are on to continue.
Mhm. I'm gonna share my screen. Yes. Okay. In Spanish, right? Yes. 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 Okay. Yeah. Buenos días, compañeras, profesora. Junto con mis compañeros Lucas Mondaca, Giselda Escobar y quien les habla, Génesis Inostroza, vamos a presentarles nuestro proyecto titulado La preparación de los docentes de mayor antigüedad para el uso de las TICs en clases virtuales en zonas rurales. Bueno, a modo de introducción, en esta presentación vamos a hablar sobre nuestro proyecto, que específicamente se enfoca en la experiencia que tienen los docentes, cómo ellos se preparan, estamos hablando de los docentes de mayor antigüedad, para utilizar las TICs, la tecnología en sus clases virtuales, teniendo en cuenta que estamos en tiempos de pandemia y que todo esto ha traído grandes cambios en el sistema educacional y en los recursos que ellos tienen también para impartir sus clases. Planteamiento del problema. Bueno, nuestro objetivo, por así decirlo, es descubrir la experiencia que tienen los docentes en la zona rural de Longaví para desarrollar sus clases virtuales a través del uso de las TICs, de las herramientas que ellos tienen, las herramientas digitales. Esto dado a la contingencia sanitaria que tenemos en nuestro país, los cambios que esto ha traído y el medio el cual ellos utilizan para impartir las clases y seguir con el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Las preguntas que abordan nuestra investigación para poder desarrollarla son cómo ha sido la percepción de las experiencias de los docentes con el uso de las TICs del área rural de Longaví, cómo los docentes han experimentado las capacitaciones brindadas para el trabajo con las TICs en tiempos de pandemia, las capacitaciones brindadas por el establecimiento. ¿Cómo ha sido la experiencia de los diferentes grupos de docentes en la capacitación en el uso de las TICs? Diferentes grupos de docentes nos referimos a las diferencias de edades, ¿cierto? Y finalmente, cómo los docentes han recibido las herramientas brindadas por los colegios para facilitar el trabajo en las clases virtuales. Procedimiento a realizar. Bueno, para llevar a cabo este proyecto, nosotros vamos a utilizar un estudio cualitativo con un enfoque narrativo y nuestro principal propósito es interpretar de qué manera han abordado las clases virtuales los docentes de mayor antigüedad durante este proceso de pandemia. Además de eso, queremos identificar cuáles han sido las herramientas que han brindado los establecimientos para que los docentes logren realizar de manera clara el proceso de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, en nuestro proyecto participarán docentes que se desempeñan en el establecimiento Cardenal José María Caro de la zona rural de Longaví, y las TICs que ellos utilizan tienen gran grado de deficiencia ya que pertenecen a un sector rural. Para ello, buscamos responder las interrogantes que mencioné anteriormente. Bueno, en cuanto a los objetivos de nuestra investigación, son principalmente tres, los cuales son explorar las experiencias con las capacitaciones brindadas a los docentes de la Escuela Cardenal José María Caro de Longaví para el uso de las TICs.
Además, también describiremos sus experiencias durante este difícil proceso para saber cómo se han sentido y cuáles han sido sus principales dificultades, entre otras. Y finalmente analizaremos todas estas percepciones por parte de los docentes con respecto a las TICs para facilitar el trabajo en sus clases virtuales y también para que puedan desarrollarse de forma competente con esto. Como mencionaba anteriormente, toda esta información va a ser recopilada a través de una investigación cualitativa y con un enfoque narrativo. Bueno, la revisión de la literatura. Todo esto nos indica y deja a la vista que la preparación de los docentes, preparación y formación docente hacia el desarrollo de las competencias y habilidades con el uso de las TIC es y va a ser en el futuro de suma importancia para los docentes de los diferentes niveles educativos, tanto de prebásica, el nivel de prebásica, el nivel básica, media y universitaria. Por lo que la adquisición de una competencia digital avanzada es básica para cualquier docente del siglo XXI y de cara a la implementación de la enseñanza online. Esta fue una investigación de García. Y la siguiente, por favor. Gigi. Bueno, también como sabemos, las TICs han llegado para quedarse e incorporarse en nuestro diario vivir, facilitando la comunicación a distancia y permitiéndonos continuar con el aprendizaje en varios aspectos, tanto académicos como para incorporar nuevos conocimientos a nuestra vida personal. Asimismo, el estudio de Villalobos nos indica que la incorporación de clases en modalidad online en un sector rural vuelve aún más difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto también lo reafirmamos en el estudio de García, ya que nos dice que la ausencia de una buena conexión a Internet, la falta de recursos tecnológicos y la escasa formación de muchos docentes para el uso didáctico creativo de las tecnologías han sido tres grandes factores de debate a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Y esto también lo vimos reflejado en algunas conversaciones con el profesor de la Escuela Cardenal José María. Bueno, les voy a explicar la metodología que utilizaremos en nuestra investigación. Definitivamente el método que utilizaremos es cualitativo, porque buscamos conocer experiencias, vivencias, las opiniones de este grupo específico de docentes, y utilizaríamos preguntas de estilo abiertas, como de desarrollo, para que ellos tengan la libertad de expresarnos cómo han enfrentado la pandemia en conjunto con las clases online. Para esto también tendremos un enfoque narrativo, por el hecho de que este enfoque se compone de una serie de eventos. Estos eventos van cronológicamente ordenados, con el objetivo de dar a conocer sobre un hecho en específico. En este caso, en nuestra investigación, el hecho que queremos dar a conocer es cómo los docentes de mayor edad han enfrentado las clases online. Si han recibido herramientas por parte de los establecimientos, cómo se han sentido en este proceso en cuanto a su preparación y otras características más que les consultaremos a través de estas preguntas. Para eso especificaremos que este grupo de docentes, bueno, debe cumplir con con algunos criterios para participar de esta entrevista, ya que, como mencionamos, es un grupo específico de profesores. Así que para esto deben ser profesores de profesión, estar ejerciendo su carrera durante la pandemia, porque la investigación está centrada en la pandemia, y consideramos que el rango debería ser de 50 años hacia arriba, trabajar en un colegio rural y, bueno,
como menciona Creswell en el capítulo 7, los participantes deben igual conocer los beneficios y los derechos que van a tener durante dicha entrevista. Ellos deben saber que esta entrevista es voluntaria, que en cualquier momento que ellos quieran dejarla se pueden retirar y también pueden acceder a beneficios, los cuales pueden ser negociables por parte de nosotros. ¿Cuáles? ¿Ustedes tienen ya los beneficios, Lisandra? Sí, profesora, tenemos beneficios. Un incentivo a los... Sí, incentivos por el hecho de que la entrevista va a ser realizada un día en específico entre las 10 de la mañana y saldrían cerca de la 1 del mediodía, es la tarde. Entonces habíamos pensado en incentivos como vales de comida para que ellos puedan ir a almorzar y también habíamos pensado en hacer un documento de... bueno, si ellos no quieren dar a conocer su identidad, si quieren hacerlo de manera anónima, ¿cómo se llaman esos documentos, profesora? Se me olvidó la palabra. De confidencialidad. Confidencialidad, no, Exacto. claro, sí, eso es requerido. La confidencialidad es una obligación, no se pueden dar a conocer los nombres. Y por eso es que también para el nombre del colegio, les voy a dar la recomendación de que busquen una denominación, pero sin decir el nombre del colegio. Ah, ok. Entonces, Ya. sí, y los beneficios, para que quede claro para todos, los beneficios es que, ¿en qué se benefician los docentes participar en este estudio? No un incentivo, sí le pueden dar desayuno o comida, o algo. Eso sí existe, se hace mucho en los Estados Unidos también, regalar cosas. Pero el beneficio viene esto, acuérdense, mucho de las ciencias médicas, y por supuesto allí de participar de un estudio con vacunas. Hay un beneficio de salud. Aquellos que se vacunaron antes para participar en las investigaciones tuvieron un beneficio de salud. Pero ¿en qué se benefician los profesores? Y eso es para que todos lo piensen. En la gran mayoría de estudios cualitativos, ¿cuál es el beneficio de los profesores de participar de esta investigación? Pero sí, en este caso, un beneficio abstracto, podríamos decir. ¿Qué beneficios ven ustedes? Les dejo esa pregunta, ¿sí? Para al final hacer la ronda de preguntas para todos. Todos piensen en el beneficio en que los profesores tienen de participar en este proyecto. Además, también para el Génesis, Lucas y Liselda, ¿ustedes creen que los profesores en formación hoy en día son educados en las competencias digitales que se necesitan? Esa es también una pregunta para que ustedes la piensen, ¿sí? Ya, Anoten las profesora, ¿y la preguntas respondemos ahora? respondemos al final, cuando todos hayan respuesto, así tienen tiempo de elaborar. También Ya. para ustedes, esta educación online, y cómo ha sido la experiencia de ustedes como futuros profesores, y qué futuro prevén ustedes pueda suceder en este escenario en el cual nos toca por cercanía de esta zona, donde ustedes quizás vayan a trabajar como docentes, ¿verdad? ¿Qué futuro ven en la educación virtual, en modo virtual? Ok, wonderful, everyone. Ya, muchas gracias por escucharnos. Nada, entonces ahí Araceli y el grupo han tomado nota. Esto va a estar también, va a estar el video, así que lo van a poder Profesora, ver. ¿podrían mostrar el título, por favor, que no alcanzamos a anotarlo? Chicas, Voy. el título. ¿no? Proyecto. ¿Ya? Bien, asimismo, sin embargo, este es bien inclusivo, un estudio que ellos van a averiguar las experiencias de profesores de muchos distintos rangos etarios, pero su centro va a ser
este rango etario que ellos explicaron. Pero sin embargo es muy amplio, es muy inclusivo. Recuerden, específicamente con la tecnología, las experiencias son diferentes según las edades. Ya, Aunque pueda haber unificación de experiencia en cuanto a cómo ha sido en sí mismo llevar esto a cabo, ¿verdad? Quizá haya experiencias comunes en distintos rangos etarios. Habría que esperar al estudio. I cannot wait to see the results. Okay, next group. Gracias, profesora y compañeras. ya. ¿Comenzamos, profesora? Yes, yes. Ya. Buenos días, profesora, compañeras y compañeros. A continuación, junto a Kate Basualto, Javiera García y quien les habla, Araceli Aguilera, les daremos a conocer sobre nuestro preproyecto que trata de la experiencia con el uso de material concreto por parte de los docentes en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los niveles educativos de primero y segundo año básico en una escuela rural. Bueno, a modo de introducción vamos a ver los siguientes puntos. En primer lugar está el contexto del estudio. La escuela, lo haremos en la escuela Hernán Lobos Arias, la que está ubicada específicamente en un sector rural llamado Certenejas, número 410 en la comuna de Villalegre, provincia de Linares. Su dependencia administrativa es municipal y su sostenedor es la ilustre municipalidad de Villalegre. Sus niveles de enseñanza comprenden educación parvularia, básica y opción 4 nivel laboral. Y la escuela cuenta con una jornada escolar completa para los niveles de primero a octavo año y opción 4, mientras que el nivel parvulario cuenta con media jornada. El estilo de enseñanza del establecimiento está basado específicamente en las metodologías de Freinet, de Pablo Freire, en el método Montessori y el constructivismo de Piaget, Vygotsky y Ausubel. La investigación surge mediante la pregunta: ¿cómo es la experiencia con el uso de material concreto por parte de los docentes en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los niveles educativos de primer y segundo año básico en una escuela rural? Y el propósito de este estudio de caso instrumental es interpretar la experiencia del uso de material concreto por parte de los profesores de primero y segundo básico de la Escuela Hernán Lobos Arias en la asignatura de matemática. Bueno, el planteamiento del problema de nuestra investigación es el siguiente. El problema que conduce nuestra investigación para nuestro preproyecto se efectúa sobre la experiencia con el uso del material concreto por parte de las docentes de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los niveles educativos de primero a segundo año básico en una escuela rural, que antes ya lo hemos mencionado. Y del surgimiento de este problema también nos surge una pregunta general de investigación, que es la siguiente: ¿cómo es la experiencia con el uso del material concreto por parte de los docentes en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los niveles educativos como primario, que sería primero y segundo año básico, en una escuela rural? Bueno, mi compañera anteriormente mencionó la pregunta de investigación general de nuestro preproyecto y ahora le mostraremos las 3 preguntas específicas que se desprenden de la pregunta general y que nos permitirán conducir nuestra investigación. Creamos 3 preguntas específicas, las cuales son: primero, ¿cómo se aplica el material concreto en la enseñanza de matemática en primero y segundo básico? Segundo, ¿cómo el uso de material concreto en la enseñanza de la matemática está planteado en los lineamientos de la institución? Y tercero, ¿cómo el uso de material concreto está presente en la legislación educativa chilena? Bueno, junto a estas preguntas de
de investigación tenemos también objetivos de investigación, del cual podemos concluir un objetivo general, que es interpretar la experiencia del uso del material concreto por parte de los profesores de primero y segundo básico de la Escuela Hernán Lobos Arias en la asignatura de matemática. Desde este objetivo general también desprendimos 3 objetivos. El número 1 es identificar el uso del material concreto y su aplicación por parte de los profesores en la enseñanza de matemáticas en primero y segundo básico. El objetivo 2 es describir el uso, aplicación práctica de material concreto para apoyar la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática en primero y segundo básico según los lineamientos de la institución. Y el objetivo número 3 es descubrir cómo es el uso o aplicación de material didáctico por parte de los profesores de primero y segundo básico según las políticas de legislación chilena. Bueno, nosotros para realizar nuestra investigación en el preproyecto buscamos diferentes literaturas. Aquí podemos ver 2 que son de legislación, en esta legislación habla sobre el uso del material concreto en los establecimientos y aquí podemos encontrar 2, que es el decreto 83. Este modifica un decreto anterior, que es el número 53 del 2011. En este se establece elementos de enseñanza y materiales didácticos mínimos con que debe contar en los establecimientos educacionales para obtener y mantener el reconocimiento oficial del Estado. O sea, esto quiere decir que todos los establecimientos deben mantener material concreto o didáctico para seguir siendo como reconocido oficialmente por el Estado. Otro instrumento legislativo que revisamos fue las bases curriculares de primero a sexto básico. Estas son entregadas por el Ministerio de Educación. La versión que nosotros leímos fue la de 2011. En este documento nos entregan los ejes, y en especial el de números. El aprendizaje en estos ejes siempre hace referencia a los materiales didácticos concretos y pictóricos que finalmente se reemplazan por símbolos, y así aquí nos entregan como una escala de que debe seguir el material concreto desde un punto a otro. Y además en estas bases curriculares está muy presente el método Copici, que es otra forma de utilizar el material concreto en las matemáticas. Bueno, aquí podemos observar más sobre la literatura relevante para nuestra investigación. Aquí tenemos estudios cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, tenemos un artículo sobre el autor Millar Bustamante del año 2018. En este estudio se utiliza la metodología Copici, que incorpora el uso de material en las matemáticas, ya que como ustedes saben, Copici significa concreto, pictórico y simbólico, como lo mencionaba mi compañera. Y aquí los autores destacan positivamente el uso del material didáctico en el área de la matemática. Y otro estudio es el del autor Donoso Suárez, que perteneciente a la Universidad Católica de Chile del año 2016. En este artículo trata de cómo al trabajar con material concreto con un estudiante con dificultades de aprendizaje en matemática, este se vio beneficiado en su adquisición del aprendizaje en esta área. Así que se destacó la positividad que tenía el material concreto en un estudiante con dificultades de aprendizaje. Bueno, otra literatura que encontramos también que pertenece a estudios cuantitativos y cualitativos es la enseñanza de la matemática con material Montessori a estudiantes de una primaria pública, de la autora Calva María Cristina. Y también otro
otra literatura, perdón, de Melquiades Flores Alejandro, que habla de las estrategias didácticas para un aprendizaje constructivista en la enseñanza de las matemáticas en los niños y niñas de nivel primario. Por favor, antes les aclaro, chicas, se tratan de estudios nosotros encontramos estos estudios de investigación o estos artículos teóricos, ¿verdad? Literatura es un sustantivo abstracto, genérico, donde está todo adentro de eso, ¿verdad? Pero nosotros hemos revisado estudios de investigación y artículos teóricos. Okay. Ya, profesora. Bueno, otros estudios de investigación que hemos encontrado relevantes para enfocar nuestro preproyecto han sido los siguientes. Uno que es de Hernández González, en donde en este artículo nos habla sobre la enseñanza de las matemáticas a través del material didáctico, en el cual incluyen el material concreto, y otro de Traverso Cornejo, que aquí también nos dice que la aplicación del material concreto para desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes de segundo grado es efectivo y ¿cómo por decirlo? Es mejor y los estudiantes, claro, es más apropiado y entienden mejor las matemáticas y el desarrollo del pensamiento matemático. Ya. Dentro del enfoque metodológico se ha determinado que este preproyecto está orientado a un enfoque de carácter cualitativo, ya que es enfocado en las experiencias de las personas, en este caso en las de los docentes de la Escuela Hernán Lobos Arias de la comuna de Villalegre, con respecto al uso de material concreto en la asignatura de matemática en los niveles de primero y segundo básico. Además, este enfoque es clasificado como un estudio de caso instrumental. Es un caso instrumental ya que se examina un caso en específico, solo un tema, que es la experiencia en el uso de material concreto y es basado solo en un lugar que es una escuela rural. ¿Ya? Ya, bueno, en primer lugar se describirá el problema de investigación de manera detallada. En segundo lugar, se recolectarán datos a través de múltiples fuentes de información, como artículos, cuestionarios, entrevistas, también se verán las legislaciones, entre otros. Y por último, se analizarán e interpretarán los datos obtenidos y se establecerán las sugerencias estimadas. Bueno, en cuanto al procedimiento para la recolección de datos, será principalmente a través de fuentes primarias como la entrevista, la cual la realizaremos a través de herramientas digitales para conocer la experiencia en el uso de material concreto en la asignatura de matemática por parte de las docentes de primero y segundo básico. Esta entrevista será de carácter semiestructurado, porque existirá flexibilidad para crear nuevas preguntas en el transcurso del proyecto, entonces será una mezcla. Igualmente se colectarán datos a través de documentos específicamente de la normativa establecida por la educación chilena y literatura de diversos autores expertos en la pedagogía y el uso de material didáctico. En cuanto al muestreo, estos docentes han trabajado por más de un año en la Escuela Hernán Lobos Arias, y los cuales son docentes que imparten la asignatura de matemáticas en los niveles educativos de primero y segundo básico, las cuales en sus prácticas pedagógicas han utilizado el material concreto para realizar actividades dentro de la sala de clase. Bueno, dentro tenemos la problemática ética. Dentro de este tenemos los principios éticos, en donde son 3 los que se nos nombran. Aquí tenemos el respeto por las personas. En este nosotros procederemos a solicitar autorización a los docentes para la entrevista de manera escrita, para contar con su consentimiento para presentar sus respuestas y opiniones en nuestra investigación.
Igualmente se les solicitará una autorización al establecimiento para indagar en los lineamientos educacionales que ellos poseen y se proporcionará con respeto el uso de material concreto en la asignatura de matemática. También se les mostrará a los participantes, tanto a los docentes como al establecimiento, los beneficios que esta investigación traerá para ellos. Entre ellos podemos encontrar que los participantes tendrán la oportunidad, en este caso serían las docentes, de reflexionar sobre su experiencia en el uso de material concreto en los dos niveles que realizaremos la investigación, analizando la efectividad que aquello tiene y poder, no sé, reformular sus prácticas. Otra beneficencia, tendrán más conocimiento al respecto de fuentes teóricas y la legislación que respaldan la efectividad del uso de material concreto en el aula, y ellos también podrán considerar si están sus prácticas adecuadas a esta o no. Un tercer beneficio que nosotros pudimos encontrar es que al compartir su experiencia entre las docentes sobre el uso de material concreto en la asignatura de matemática, ellas podrán enriquecer sobre diferentes tipos de material didáctico utilizado y también conocerán más opciones de trabajos con este material en el área. Otro principio ético es la justicia. Nuestro estudio involucra a docentes de educación básica que están ejerciendo su profesión en el área de matemática. Ambas están en esa condición, por lo cual los participantes invitados a hacer de la investigación cumplen el mismo rol en un mismo establecimiento con mismas características. Además, a ambas participantes se les aplicarán los mismos instrumentos de colección de datos, así tendremos las mismas experiencias y responderán las mismas preguntas, por lo tanto no habrá injusticias para ninguna de las dos. Bien, bien. Entonces, de esto es lo que hablábamos, la beneficencia en cuanto a cómo se benefician en esta participación. Sí, la oportunidad de reflexionar es sin duda uno de los beneficios que se pueden obtener en los estudios de diseño cualitativo. Ya. Otro aspecto de la problemática ética de nuestro preproyecto es el consentimiento informado. Aquí se otorgará a las participantes un formulario de consentimiento informado por escrito, firmado por quienes estén involucrados en el estudio. Los criterios que deben ser informados en este documento serán los siguientes. Se indicará el propósito de la investigación, la duración esperada y los procedimientos que se están utilizando, el derecho del participante a rechazar o retirar su participación en cualquier momento, las consecuencias previsibles por rechazar o retirarse, los riesgos potenciales de participación, los beneficios potenciales de la participación, los límites de confidencialidad y los derechos de los participantes de la investigación. Todos estos criterios deben ser detallados en el consentimiento informado que se le entregará a los participantes de la investigación. Claro, exacto. Todos van a tener este consentimiento informado a la hora de recolectar datos. ¿Sí? Todos lo tienen que confeccionar ese documento. Y por último, tenemos la privacidad, que como grupo hemos decidido que como tipo de privacidad será la confidencialidad, porque solamente sabrán la identidad de los participantes los investigadores directos del estudio. De igual forma, esto aplica para resguardar la identidad de la escuela. Cabe mencionar que en nuestro preproyecto indicamos el nombre de las docentes y la escuela, debido a que la investigación no ha sido publicada y solo está en poder de las investigadoras directas. Bien, una vez que el proyecto avance, ya no podrá haber nombres propios y tampoco en las publicaciones. Exactamente. Pero luego ya en el próximo estadio de los proyectos ya no debe haber nombres propios, sino simplemente una descripción del contexto, del lugar, de la escuela,
y los docentes luego cada una será mencionada con algún código o con... Entonces se referirán luego, cuando se refieran a los datos, a través de código, reemplazando el nombre propio de los docentes. Ajá, ok. Bueno, y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas de la literatura que nosotros hemos utilizado en esta presentación y en nuestro preproyecto. Ok. Maravilloso. Entonces, y tengo también preguntas para que lo piensen. ¿Ustedes creen que los profesores en formación desarrollan conocimientos sobre el uso de material concreto en el primer ciclo de educación básica? Y además también ustedes como profesores en formación reciben los lineamientos ministeriales en referencia de esta aplicación. Y luego en lo que ustedes han estado observando en las prácticas, utilizando esa experiencia de las prácticas, si ustedes han observado la aplicación de material concreto en casos reales, en clases reales del primer ciclo de la educación básica. ¿Okay? Contestan luego, lo piensan, qué experiencia han tenido con respecto a este tema. Ok, next group. Entonces a ustedes les dará feedback Aileen y Alejandra, yo les voy a recordar, cuando ellas vean el video van a darles su feedback. Luego siguen Camila y Daniela y el feedback les dará Liselda, Génesis y Lucas. Ok, Daniela. Yes, Miss. Camila, can you share? Camila. Ujú. Buenos días, profesora y compañeros. Con Daniela Mora hablaremos sobre nuestro preproyecto, que el título es El impacto del entorno en modalidad online en el proceso de aprendizaje. Ya, para empezar a hablar sobre el resumen. Esta investigación surge por lo que hemos observado en práctica, y para poder llevar a cabo esta investigación se buscó sustentos teóricos en experiencia de otros docentes, y para ver la investigación sobre el acceso y conectividad se recurrió a información acerca del incremento en Chile los últimos 2 años. Y la implementación de metodología se investiga de tipo mixta. La introducción. En el contexto del fenómeno, el COVID-19 ha traído un gran impacto en la vida de todos los estudiantes, y uno de esos impactos es la necesidad de hacer clases remotas para resguardar la seguridad y salud del estudiante. Y debido a esto, detectamos una problemática ligada al impacto de la modalidad online en el proceso de enseñanza. Y a partir de esto hemos buscado la forma de estudiar las variables que están interviniendo en nuestra situación. Y hemos propuesto como objetivo principal interpretar, medir y explorar por medio de una investigación de tipo mixta el impacto que están sufriendo de forma directa producto a la modalidad online. Los estudiantes, estamos hablando también. Impacto. Sí. Ahora los antecedentes, los aspectos generales. El impacto del COVID-19 y la decisión tomada por el Minedu. Durante marzo de 2020 se comienza a detectar los primeros casos del virus, y por ende se declara pandemia a nivel mundial. Y se plantean las primeras sugerencias del Minedu, que es que se comienza a trabajar de forma online. Nuestro contexto del establecimiento es de un cuarto año básico en una escuela rural de Yojinco, de la región del Maule, perteneciente al DAEM de la comuna de Longaví, y cuenta con nivel parvulario y básico. La modalidad del establecimiento
Es de jornada escolar completa presencial, pero por las sugerencias que dio el Minedu, se adoptaron a clases online. Y la situación a investigación. El curso contiene 3 alumnos, que de ellos son 6 hombres y 7 mujeres. Los alumnos cuentan con herramientas necesarias para el proceso académico, como internet o tablet, celular o computador, pero en reiteradas ocasiones su conectividad es afectada, entonces no están en toda la clase o no escuchan bien al profesor. También pudimos observar que las condiciones del espacio que tiene cada estudiante, no hay un espacio adecuado para hacer clases, ya que uno se encuentra en la cocina, la pieza, entonces no hay un espacio bueno para el estudiante y que pueda aprender. Entonces nuestra investigación nació con el propósito de querer determinar si las variables del entorno del estudiante y la modalidad online y todo lo que puede llevar consigo modo de problemática, se puede inferir en el proceso de aprendizaje del estudiante y cómo puedo hacerlo, y para ello se han determinado algunas preguntas de investigación, que son las siguientes. ¿Dani? Bueno, el planteamiento del problema de la investigación surgió tras la constante observación acerca de los estudiantes y se pudo inferir de manera reflexiva que los niños del 4º año básico de la Escuela Rural de Yoyinco en la comuna del Maule estaban teniendo efectos sobre su proceso de aprendizaje debido al entorno por el cual atraviesan en modalidad online. Para poder abrir foco a nuestra investigación, propusimos 3 preguntas, de las cuales son: ¿qué efectos tiene el entorno ambiental en los niños de 4º básico de la Escuela Rural de Yoyinco en la comuna de Longaví en su proceso de aprendizaje? La segunda pregunta es: ¿cómo impactan los efectos de la modalidad online en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la escuela? Y la tercera es: ¿cómo han sido los resultados actualizados alcanzados por los estudiantes de la Escuela Rural de Yoyinco en pruebas estandarizadas rendidas en tiempos de post-pandemia? Cuando hablo de pruebas estandarizadas me refiero a las pruebas CIMSE. A modo de objetivo de investigación, se encuentra que, bueno, para dar respuesta a las interrogantes que tuvimos, fue pertinente plantear objetivos que permitieran conocer las principales como incidencias que se pudiesen tener en el aspecto a investigar, y de las cuales surgieron objetivos generales de investigación y objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales de investigación estaban interpretar el impacto de la enseñanza en modalidad online en el proceso de aprendizaje de la escuela de Yoyinco perteneciente a la comuna de Longaví. Y dentro de los objetivos específicos surgió el querer medir los resultados que se han obtenido en los estudiantes en pruebas estandarizadas tras cursar ya 2 años de modalidad online. Y también surgió el otro objetivo específico que hablaba de explorar los efectos que estaba teniendo el entorno ambiental en el proceso de aprendizaje mediante el uso de la modalidad online en el proceso de enseñanza. A nivel de revisión de la literatura y la construcción del marco teórico de la investigación, bueno, se fue incrementando la idea de que existía en Chile en la actualidad un incremento en la demanda en la conexión a Internet posterior al inicio de la pandemia, y la Subsecretaría de Telecomunicaciones arrojó datos que mostraban que pese a que la conexión de Internet había aumentado en un 40% en el primer semestre del 2020, 18 de cada 100 habitantes tenía conexión fija a Internet. Eso quería decir de que a pesar de que muchas personas tienen acceso a Internet, muchos de ellos no poseen conexión estable,
por lo que se puede ver mermada el tipo de trabajo que ellos efectúan a través de este tipo de conexión. Esto nos compete directamente por el tema de que a nivel geográfico los estudiantes del establecimiento se encuentran en un sector rural y como se puede observar tras lo que propuso la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se señaló que existía una brecha digital asociada a los ingresos económicos, a la población rural, al género y al grupo etario. Por otra parte, existía una idea generalizada del profesorado acerca de que el alcance del objetivo de aprendizaje en modalidad online no estaban siendo los esperados. Y se mostró como respuesta a la ausencia del alcance mínimo de todos los estudiantes acerca de los objetivos de aprendizaje. Y nosotros lo pudimos observar cuando estudiamos a Villalobos, quien mencionaba que una de las principales preocupaciones de la educación a distancia se vinculaba con el aprendizaje de los estudiantes y también con las nuevas estrategias de apoyo socioemocional para estos mismos estudiantes y las estrategias para el aprendizaje a distancia. También, por otra parte, siguiendo en la línea de lo especificado por Villalobos, han podido dar cuenta de que el estudiantado que sigue clases por videoconferencia puede presentar un retraso en los aprendizajes con respecto a quienes cursan las clases presenciales. Las causas de esas diferencias pueden obedecer a que el contacto es menor con el profesorado y que la confianza, la autonomía del estudiantado en la relación a las actividades y las dificultades en establecer, esto presentaría las dificultades en medidas de interacción en la enseñanza en línea. Bueno, y debido a lo que ya hemos mencionado, se presume que la modalidad online tiene una directa relación con la enseñanza y el aprendizaje significativo y trae consigo consecuencias negativas si se buscase medir el avance de conocimientos académicos que se han estado progresivamente entregando durante estos últimos 2 años. Concluimos también que a pesar de que los esfuerzos por conseguir que los estudiantes no queden sin un proceso de aprendizaje óptimo, si bien es cierto que las tecnologías han facilitado la interacción y la continuidad en el aprendizaje en tiempos de pandemia, la revisión de la literatura que se ha realizado ha demostrado que los estudiantes ponen en relieve su efectividad en aulas de primaria y todavía son escasos, por lo que podemos inferir que actualmente existe una apreciación colectiva sobre las consecuencias o el impacto que puede estar teniendo la enseñanza en modalidad online en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, para el marco metodológico y la recolección de datos, el preproyecto se construyó con una versión y un enfoque mixto, es decir, de tipo cualitativo y cuantitativo, y de forma narrativa, ya que se van a utilizar instrumentos de tipo cuestionario de respuesta abierta, en la cual los participantes podrán entregar su visión o sus aseveraciones que ellos posean respecto a la problemática que les vamos a plantear. Además, esto se va a contrastar con una investigación que se va a realizar gracias a los datos cuantitativos que nos van a entregar las pruebas estandarizadas, como ya mencioné, la prueba CIMSE, ya que esta evaluación fue aplicada en el estudiante antes del contexto de COVID-19, lo que va a permitir tener un diagnóstico previo a lo que se va a estudiar y se va a sugerir solicitar datos sobre el estado actual de los estudiantes al establecimiento para poder contrastar estos 2 resultados y poder generar conclusiones ya más concretas que nos permitan concluir de forma efectiva cuál ha sido el impacto que se ha tenido en el proceso de aprendizaje producto de la modalidad online. Además, también nos enfocamos en las estrategias de Kumar, quien sugería profundizar hasta definir y encontrar subáreas del tema principal de investigación. Esto permitía acotar potenciales variables y ramificaciones del tema a investigar
y nos ayudaba a conocer de forma más profunda al menos un aspecto que podría estar influyendo en el tema. Esto nos permitió llegar a recabar información acerca de la conectividad, los aspectos relacionados con el entorno de los estudiantes, así como también sobre aspectos socioeconómicos influyentes, lo que nos ayuda a determinar el nivel del poder adquisitivo, o sea, lo que nos ayudaba a determinar cómo influía el poder adquisitivo en las herramientas que pudiesen llegar a tener los estudiantes para optimizar su trabajo. En la actualidad se busca, y nosotros con esta investigación, buscamos tener una respuesta más clara de un tema que aún está en etapa inicial de investigación, por lo que se puede inferir que en un futuro se van a poder obtener mejores conclusiones y mucho más tangibles a la hora de querer exponer esta temática, siendo así posible obtener aseveraciones más claras sobre el impacto de la modalidad online en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de Chile, y puntualmente en la población de estudio que va a participar en nuestra investigación. Y ahora finalmente vamos a hacer foco en los principios éticos mediados durante la investigación. Bueno, durante el desarrollo de la investigación se buscó mantener un foco en el respeto por las personas, entregando confidencialidad a los participantes que van a estar siendo estudiados. De modo que al ser interpelados, se ha hablado de ellos como estudiantes, como educandos, por lo que se ha mantenido en el anonimato sus nombres. Además también hemos mantenido en anonimato el nombre del establecimiento, lo que permite evitar que se generen prejuicios en cuanto al uso de los recursos, el entorno de los estudiantes y la metodología de trabajo que puedan tener los docentes de dicho establecimiento. Por otra parte, si se hace foco en el proceso de recolección de datos, se va a usar la información que los mismos participantes entreguen y para la cual vamos a entregar con un asentimiento informado, que es el documento que se usa para los estudiantes, o sea, para las personas menores de 18 años. En este asentimiento se va a especificar que los resultados que serán recogidos y se va a poner de manifiesto que su nombre, así también, y otros datos personales, además de sus propias aseveraciones acerca del proceso de aprendizaje, no van a ser publicados de forma nominal, es decir, que se van a publicar de forma anónima, sin utilizar sus nombres y sin hacer referencia de ninguna opinión hacia alguna persona. Esto va a favorecer el mantener al margen cualquier tipo de repercusión que pudiese existir por las opiniones que ellos puedan manifestarnos o algún tipo de problemática similar que se pudiese desarrollar. Bueno, en adición a lo anteriormente mencionado, cabe destacar también que se van a utilizar los resultados de las pruebas estandarizadas, como hacía referencia anteriormente al CIMSE, y esto no se estaría dando incumplimiento a ninguna normativa ética porque estos datos son públicos y se encuentran en la Agencia de Calidad de Educación a disposición de todos quienes los quieran utilizar o conocer. Y bueno, finalmente, cuando estuvimos indagando en el Belmont Report, hicimos foco en la justicia mencionada en este documento, puesto a que al ser estudiado el fenómeno relacionado con el impacto de la modalidad online en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del establecimiento en el que estamos indagando, y en general, si se busca generalizar resultados, se está entregando un gran beneficio para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto producto de que existen muy pocas investigaciones respecto a la temática por ser un hecho reciente. Y se carece de procesos investigativos que ayuden a hacer foco en las habilidades existentes en la enseñanza remota y que trae como consecuencia eventual el beneficio para poder mejorar la experiencia de los estudiantes y el alcance de los objetivos de aprendizaje, puesto que si conocemos dónde estamos fallando, dónde las personas tienen percepción de que algo no está funcionando bien, vamos a poder hacer foco en ello y mejorarlo en un futuro, de ser necesario seguir utilizando este tipo de modalidad o de impartir una modalidad mixta. Entonces vamos a estar ya entregando una información más concreta acerca de cómo se está viendo afectada el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Y eso sería, profesora. Ahora podemos compartir las referencias bibliográficas.
Bien, gracias. Entonces, para ustedes, la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las variables? Ya más o menos hay una discusión entre ustedes, pero para que luego las clarifiquen bien, ¿cuáles serían las variables que estudiarían en este estudio? Es no experimental, pero deberíamos aclarar también, quizás un segundo paso para el año que viene, la recolección de datos, si es solamente recolectar datos luego de sucedido el after only, sería luego de sucedido un evento o una intervención, que ustedes no estarían participando en esa intervención, o si van a recoger datos antes y después. Y que como al ser estos estudios del CINSE público, se podrían estudiar datos de años anteriores y después, de antes de la pandemia y después de la pandemia. Sí. Entonces, pero las variables para que queden claras en el estudio, ahí nos van a comentar al final ustedes, y qué observaciones ustedes ya han realizado en cuanto a este proceso de aprendizaje de los niños en modalidad online, desde su propia experiencia como profesores en práctica y bueno, y también educándose como futuras investigadoras, porque al estar en el aula y al estar en distintos procesos, ustedes son directos observantes de esos procesos, participantes de esos procesos, por lo tanto siempre agudizar ese proceso de observación para ustedes como futuros docentes es fundamental. Y entonces nos queda Bárbara y Javiera, y luego las respuestas, y ya creo que estaríamos terminando antes de las 11. Si es que todo el mundo está de acuerdo. Sí, profesora. Javi. Ok. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy, junto a mi compañera Bárbara Mendoza y quien les habla Javiera Labraña, vamos a hablar sobre nuestro preproyecto que está enfocado en la educación rural en pandemia. Bueno, como introducción, vamos a partir diciendo que hoy en día, con la pandemia mundial del COVID-19, el proceso de educación formal de los niños y niñas se ha visto alterada, por lo que los docentes han tenido que modificar su metodología y por ello debieron implementar estrategias para apoyar a los estudiantes. El estudio es de carácter cualitativo, fenomenológico, con directa participación de los docentes de una escuela rural de la comuna rural de Longaví, el cual buscamos evidenciar la experiencia de los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de la pandemia. Continuando con la introducción, hablando de el contexto donde se desarrollaría la investigación, sería en una escuela rural de carácter municipal y mixta de la comuna de Longaví. El problema observado fue que durante la pandemia mundial que afecta hoy en día a la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos se ha visto alterado y son los docentes los que han tenido que adecuarse a la situación actual, teniendo que implementar nuevas estrategias y también modificando su metodología con tal de poder apoyar a los estudiantes. El contexto del estudio es que se realizaría una encuesta a 28 docentes del sector rural de La Tercera en Longaví, y el establecimiento sería de carácter municipal. Por otro lado, el propósito del estudio, buscamos explorar la experiencia de los profesores de establecimientos rurales municipales en el área rural de Longaví durante la pandemia mundial del COVID-19. Hablando del planteamiento del problema, los docentes de las escuelas municipales del área rural de Longaví han tenido que tomar medidas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos durante la pandemia mundial, y se busca indagar sobre la experiencia frente al proceso. Para ello surgieron dos preguntas de investigación. La primera es cómo ha sido la experiencia de los docentes de las escuelas municipales en el área rural de Linares durante el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual con alumnos del ciclo básico en pandemia. Y la segunda es cuáles medidas han sido tomadas por los docentes para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en modo virtual de los alumnos de áreas rurales. En cuanto a los objetivos,
nuestro objetivo general es explorar la experiencia de los docentes de las escuelas municipales en el área rural de Linares durante el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual con alumnos de ciclo básico en pandemia. Para ello, nosotras también hemos escrito sobre objetivos específicos, que son 3. El objetivo número 1 es identificar cuáles son las características de esta experiencia de los docentes en las escuelas municipales en el área rural de Linares durante la pandemia. El objetivo específico número 2 es describir el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual de alumnos del ciclo básico durante la pandemia. Y por último, el objetivo específico 3 es exponer cuáles son las medidas para apoyar a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje virtual en escuelas municipales en el área rural de Linares en pandemia. En cuanto a la revisión de la literatura en nuestro marco teórico, bueno, la literatura recopilada va a contribuir a enriquecer la perspectiva para abordar el problema de investigación. Se seleccionaron 6 artículos, los cuales contemplan un marco teórico enfocados en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, específicamente sectores rurales a nivel mundial. Primero, el primer estudio o artículo que seleccionamos fue un estudio enfocado en los desafíos que enfrentan los estudiantes de zonas rurales a través de las clases en línea. Los autores son Tigay Sonawe, realizado en el año 2020. Por otro lado, también seleccionamos un estudio que estaba enfocado en cómo las escuelas rurales han tenido que implementar estrategias sobre el uso de la tecnología para que los estudiantes desarrollaran conocimientos. Los autores fueron Sandoval, Hernández, Fuentes y Treviño, realizado en el año 2021. Por otro, el tercer artículo que hemos seleccionado es un estudio basado en encuentros vividos por los padres para apoyar a los alumnos de primaria como respuesta educativa ante la emergencia del COVID-19, realizado por Sandoval en el año 2021 también. El cuarto artículo seleccionado fue un estudio basado alrededor de escuelas rurales y cómo implementaron estrategias para enseñar el uso de las tecnologías en los estudiantes, realizado por Sandoval, Hernández, Fuentes y Treviño el año 2021. El quinto fue un estudio basado en explicar cómo el COVID-19 influye en el desarrollo integral de los niños pequeños en situación de riesgo y cómo los profesores deben estar sujetos a modificaciones en sus estrategias para ayudar a los estudiantes a progresar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizado por Cohen, Netlin, Esterhuisen y Taylor en el año 2021. Y el último fue, bueno, el sexto artículo seleccionado para el marco teórico fue un estudio basado en la presión que tienen los profesores al ser agentes de cambio, enseñando mediante nuevas tecnologías y metodologías con el fin de ayudar a los alumnos a desarrollar competencias y saberes durante los periodos pandémicos. Los autores fueron Palmer, Clerk, Modis, también realizado en el año 2021. Por otro lado, agregamos para la síntesis teórica, contemplamos 2 autores, también entregando su perspectiva oportuna para el problema, para nuestro problema de investigación, que sería primero el artículo de Villalobos Catherine, realizado en el año 2021, que expone que a causa de la pandemia la educación ha tenido uno de los mayores desafíos debido a la suspensión de las clases, teniendo que el docente, bueno, no solamente el docente, sino que habla en general de la educación y los docentes como un afectado más frente a la pandemia mundial. Y por otro lado, también elegimos a Lucio en el año, estudio desarrollado en el año 2020, donde expone que hoy en día el aprendizaje de los estudiantes se basa en las TICs, dejando de lado las herramientas que se utilizaban antiguamente, hablando un poco de cómo ha tenido que modificarse la educación para las necesidades actuales frente al cambio de modalidad presencial a pandemia, o a modalidad online. En cuanto al método de diseño, bueno, el estudio tiene un enfoque cualitativo fenomenológico, lo que quiere decir, según el autor Mayan,
que se usa para comprender con naturalidad los fenómenos que ocurren y tratar de darle sentido a lo que se observa en la vida del individuo, sin interrumpirla en su esencia o hacer predicciones acerca de ella. Bueno, el estudio busca explicar las modificaciones en la metodología y estrategias docentes en tiempo de pandemia y a través de la recopilación de experiencias de los propios docentes, quienes son los participantes en este preproyecto. Bueno, también para realizar el estudio se va a necesitar el consentimiento informado de los participantes para recolectar su experiencia a partir de una encuesta que va a ser online, explicitando que sus datos serán resguardados y esto no va a repercutir o no se verán afectados de ninguna manera en cuanto a la participación. Por otro lado, en cuanto a los instrumentos, la recopilación de datos es a través de encuestas de Google Forms. Y por último, en cuanto a los principios éticos, se busca respetar la integridad de los participantes en todo momento. También que hay un consentimiento por parte de ellos a participar durante esta investigación, siempre tomando en consideración el anonimato de los participantes, ya que es súper importante de que ellos se sientan en confianza al momento de participar durante esta investigación. Por lo tanto, siempre va a estar la confidencialidad en el uso de los datos. Y ahí están las referencias bibliográficas donde sacamos la información. Una aclaración para recabar las experiencias de los docentes, lo más adecuado es la aplicación de entrevistas semiestructuradas, porque la finalidad de una encuesta sería otra, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, una investigación cualitativa. Ya, entonces sería mejor una entrevista frente a frente. Sí, entrevista semiestructurada. Ustedes tienen los autores para referirse a la entrevista semiestructurada. En Educandus tienen los autores y que hablan de este instrumento de recolección de datos. Bien, entonces para ustedes creen, como profesores de información, si los profesores de formación hoy en día reciben educación para enfrentar nuevos nudos problemáticos o contingencias que puedan afectar experiencias educativas. Por esto, a raíz de lo que ha sucedido, de esta contingencia que hemos vivido, reflexionar sobre eso. Y también reflexionar sobre las observaciones que ustedes han tenido respecto de esta problemática en las observaciones que han tenido en sus módulos de práctica. Entonces todo el mundo tiene sus preguntas. También les recuerdo que las devoluciones van a ser Camila y Daniela para Bárbara y Javiera. Bárbara y Javiera van a ver el video de Aileen y Alejandra para darle feedback esta tarde, y ellas serían las últimas en darle feedback a Araceli, Javiera y Kate. Ella, la Alejandra y la Aileen, ¿cierto? ¿Aileen? Sí, esta tarde. El video de ellas va a estar agregado al final de este video. Ah, ya. Profesora, yo ya completé el... Ajá, perfecto. Entonces no te preocupes, Daniela. Luego, no, lo van a subir al foro que se va a crear para que suban las presentaciones. Ya. Ahora, now, the last round is with the answers to the questions, o sea, las respuestas a las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Griselda, Génesis, ustedes han tenido más tiempo para pensar. ¿Cómo creen ustedes que los profesores son educados, hoy en día en formación son educados en competencias digitales? Debido a que este es un nudo crítico que se ha presentado en el mundo de la educación. Anyone? Profesora, ¿nosotros podemos empezar? Ajá, bueno, o Daniela. Las variables están, pero habría que explicitarlas. Las variables que Daniela y Camila van a estudiar en su estudio son
La conectividad, el acceso a la conectividad que poseen Ujú. los estudiantes, porque como ya lo veíamos durante la exposición del proyecto, del preproyecto de investigación, si bien es cierto en zonas rurales existe conexión, puede existir conexión a internet, o las personas pueden tener el poder adquisitivo para pagar la conexión a internet, la ubicación geográfica muchas veces no permite que los estudiantes puedan conectarse de manera estable y poder acceder a una clase de forma continua o a los distintos foros que se les puedan presentar, observaciones de video en YouTube, etc. Otra variable que nosotros queremos estudiar es el entorno ambiental de los estudiantes, producto de que mediante la observación pudimos apreciar que existe tal vez una falta de espacios destinados para el estudio para los estudiantes. No existe como tal vez como un apoyo por parte de los padres o padres, madres y apoderados a la hora de querer conectarse a clases o a la hora de necesitar apoyo extra para la resolución de actividades académicas. Y también vamos a estudiar los recursos dispuestos para el proceso de aprendizaje. Entonces queremos observar si los estudiantes cuentan con los recursos, ya sea computadores, tablets, para que ellos puedan desempeñarse de la forma apropiada, porque también mediante la observación pudimos apreciar que muchos de los estudiantes que estaban en el curso a investigar se conectaban desde sus celulares. Y se considera que la conexión desde un celular no permite la apreciación completa del enfoque que se le quiere dar a una clase, producto de que la herramienta de trabajo no es la apropiada ni la idónea para poder desarrollar un buen desempeño en la actividad académica. Así que esas serían nuestras variables a investigar. Bien, bien. Entonces, hay que revisar que haya, ¿verdad? Todas están incluidas en el proyecto, en el final, en la versión final. Y ustedes, ¿qué observaron durante sus prácticas en este año, en modalidad virtual? Esas son las variables que observaron. Ujú. Y Sí. luego, está bien, ninguna otra, pero está bien, las variables están observadas. Y ustedes se preguntan entonces el efecto que esto tiene en el proceso de Claro, aprendizaje. sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ok. Wonderful. Next group. ¿Quién tiene sus preguntas? No sé, Araceli. Nosotras sí. La Javier. Sí, ¿cómo es? Javier, ¿cómo ustedes creen que los profesores de formación desarrollan los conocimientos para el trabajo con la matemática, el material concreto en el primer ciclo de la educación básica? Según nuestra experiencia o en formación inicial, profesora. En la educación, como En la la educación de formación. profesores. Yo creo que sí, lo desarrollamos, ya que, por ejemplo, como nosotros nos enfocamos en matemática, a nosotros en el módulo de matemática que nos están enseñando como todo para hacer clases después, sí nos han hecho realizar material concreto y diferentes tipos para implementarlo con los estudiantes. Entonces sí nos ayudan a desarrollar en nuestra formación el material concreto que se puede utilizar después con los estudiantes a futuro en el aula y implementarlo en las clases. Bien. Y sobre los lineamientos, Araceli, del ministerio, ¿ustedes reciben? Sí, a nosotros nos han recalcado mucho con respecto a los lineamientos ministeriales que ustedes decían, ya que, por ejemplo, se nos pide indagar harto en lo que es las bases curriculares. La asignatura de matemática específicamente, por ejemplo, se menciona la metodología COPICI, la que mencionamos delante, que a nosotros la profesora Marianela nos ha recalcado mucho también, porque es un requisito para impartir la educación en matemática, porque nos dicen que tenemos que pasar de lo concreto a lo pictórico y a lo simbólico. Así se debe trabajar en matemática. Entonces, en ese sentido, nos mencionan mucho las bases curriculares, que se debe utilizar el material concreto. También, ¿Y en la experiencia de observación de ustedes de clase, cómo lo ven en los profesores del Sí. medio?
Nosotras específicamente como experiencia tuvimos que hacer reforzamiento la otra vez a niños de segundo básico en matemática y nos daba mucha como gratificación ver cómo los niños utilizaban su material concreto en matemática, ya que ellos tenían sus winchas numéricas, por ejemplo, y se veía el entusiasmo que ellos tenían al momento de utilizar ese material concreto. Tenían bloques multibase, tenían la caja Mackinder, profesora, que le ayudaba a sumar, a restar. Entonces nosotros podíamos observar cómo ellos nos decían, tía, yo tengo mi caja Mackinder, yo la hice. Y empezaban a sumarla, empezaban a utilizar. O nos decían, tía, podemos utilizar la wincha numérica, y que la mía tiene hasta el número 20. Entonces, nosotros Entonces, están podíamos... involucrados, los niños saben Claro. también de qué se trata. O sea, ellos reciben eso también, esa bajada desde su Y su profesor. aprendizaje es mucho más fácil porque al manipular material ellos se entusiasman mucho más y se motivan en seguir aprendiendo. Ok, sí, está bien. Entonces, eso es algo que se trabaja en los colegios y por lo tanto ustedes van a tener ahí muchas, una amplia variedad de respuestas a su problema de investigación. Y luego, ¿qué otro grupo? Estela o Bárbara, ¿ustedes creen que se educa en la formación de docentes para la solución de problemas, de contingencia? En representación de mi grupo, Ah, la responderá Lucas Montaca, profesora. Ajá, bien, bien. Sí, profesora. Bueno, nosotros creemos que sí, porque en primer año tenemos un ramo que, bueno, en mi caso se llamaba algo de Uso de la tecnología. el uso de las tecnologías Sí, para un mundo globalizado, algo así. se sigue llamando, sí, Y, sí, el mismo. ya. Bueno, en ese ramo nos enseñan bastante con respecto al uso de las TIC y los usos que les podemos dar. Y además, los diferentes ramos también se nos sugieren algunos software educativos con los cuales podemos trabajar los diferentes contenidos. Entonces, en ese sentido, creemos que sí se nos, digamos, educa de cierta forma para desarrollarnos competentemente con las TIC. Yeah. Y en la observación de las clases, ¿qué es lo que ustedes pudieron ver como su experiencia sobre el uso de... Bueno, en nuestra experiencia, lo principal fue en el primer semestre y que con eso tenía relación nuestro proyecto, que la principal dificultad, y que también lo hablamos con el profesor tutor, era que los alumnos no tienen los recursos digitales necesarios para poder desarrollar las clases, y además de la mala señal a internet, y que eso era uno de los principales problemas que ellos tenían, porque en ese colegio recibían apoyo y educación con los TIC, pero el problema era el otro, es que los estudiantes tenían pocos recursos digitales y mala conexión a internet, y que ese era el principal problema. Y luego focalícense, sí, está bien, el principal de los estudiantes, lo que están planteando aquí Daniela y Camila, pero luego también focalícense en la parte del docente, ¿sí? Porque ustedes van a tratar, su población van a ser docentes, y entonces pensar ahí los problemas que ellos pueden enfrentarse también. Y Bárbara, finalmente, Javiera. Profesora, puntualmente, como decía el Lucas, en la educación superior, sí, mientras uno está estudiando pedagogía, los docentes de formación sí tienen acceso al conocimiento o que nos enseñen el uso de tecnologías, pero no estamos enterados si los docentes que ya están ejerciendo la pedagogía y ya están trabajando con estudiantes están todos recibiendo capacitaciones, más aún cuando estamos trabajando en modalidad online. Entonces, deberíamos investigar sobre si han sido capacitados o no los docentes que están participando en nuestra investigación, como para sacar alguna conclusión, porque sería irresponsable decir, no, no sé, no le han enseñado, o si le han enseñado cuando de verdad no lo sabemos. No, claro, la preocupación, pero ustedes, pero más amplio,
el enfrentamiento de problema o de contingencia es más amplio que simplemente, en este caso, por esta contingencia, el enfrentamiento con la tecnología. Entonces eso debería ser una pregunta de reflexión para los programas de preparación de docentes, si estamos preparados para la contingencia. Aunque sí hemos visto que se ha entregado mucho material por parte del ministerio para apoyar a los docentes, ya sea material audiovisual, y también hemos encontrado varios software educativos que están relacionados estrechamente con el Mineduc. Entonces, igual podemos sacar conclusiones de que sí han estado apoyando, pero no sé si están siendo capacitados para el uso e implementación de ellos. Y también luego reflexionen si usted al interior de la carrera de formación de docentes, nosotros nos encontramos preparados para enfrentar contingencias, sean estas de la índole que fuera, que se han visto reflejadas de distintos tipos desde el año 2019 más o menos. Y en cuanto al respecto de la decisión del problema de esta investigación en su experiencia personal, que observaron con los profesores con los que ustedes han trabajado este año. Yo particularmente encuentro que mi profesora sí tenía dominio, pero sí, tenía bastante estrategia y había modificado también bastante será bien su metodología, pero puntualmente porque ella estaba en un colegio particular y a ella se le pagó por la capacitación, o sea, se pagó un programa para ella, para que ella fuera capacitada a utilizar diferentes recursos. Incluso el propio colegio tiene su propio programa para enseñar diferentes módulos. Por ejemplo, para matemática utilizan el Innovamat, para comprensión lectora, porque tienen comprensión lectora, utilizaban otro programa y así. Entonces, y ella sí estaba, ella tenía que recibir capacitación para el uso de ese material. Pero eso es una excepción porque sabemos que la educación municipal es totalmente diferente. Claro, claro. Entonces, las observaciones que ustedes han tenido puede haber variado según el lugar, el contexto, también el momento de haberse realizado esa observación. Pero por eso siempre la atención de ustedes, lo valioso, la atención de ustedes hacia el contexto, hacia la contingencia, hacia el momento histórico, y hacer todas estas observaciones para que sean válidas, ¿verdad? Para luego hacer un aporte verdaderamente desde el lugar de ustedes, como docentes y como futuros observadores del aula. Así que bueno, me queda nada más que realmente agradecerles el trabajo, el denodado trabajo. Por supuesto no se acaba, se sigue trabajando. Y recuerden la presentación oral del miércoles que viene. Y bueno, sobre todo, si tienen alguna pregunta, pero sobre todo agradecerles. Thank you for attending, for sharing. Que sigan teniendo una buena semana y felicitarlos y alentarlos a seguir, porque simplemente hemos plantado la semilla y este árbol tiene que crecer, así que espero ver buenos frutos pronto, y bueno, que tengan un buen descanso hasta el semestre que viene y volvamos con las ideas asentadas, sobre todo de cómo continuar. Así que felicitaciones y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias. A seguir trabajando, a seguir creciendo. Gracias, profesora, y por la paciencia. No, siempre. Nos estaremos viendo para el próximo miércoles. Y recuerden que, bueno, si tienen alguna duda y si tengo algo más para comentarles, les estaré comentando. Y hay personas más que necesiten feedback luego del jueves a la tarde. Ya, profesor. Ya, profesora, muchas gracias. Sí. Que le vaya Bye, bien. bye. Muchas gracias. Chao, chao. See you. Bye, bye. Chao. Congratulations. Profesora. Bye, bye. Bye. Okay. Off you go, yes.
Ya, vamos a empezar. Buenas tardes, profesora. Hoy vamos a presentar nuestra investigación sobre la reinvención docente en la educación híbrida en la región del Maule, junto a mi compañera Alejandra Reyes. Bueno, nuestro proyecto de investigación está dirigido a la reinvención docente, la cual ha surgido en las clases durante la pandemia y la educación híbrida. Lo que motiva esta investigación principalmente es conocer de primera fuente cómo se ha visto afectado el profesorado que actualmente está trabajando de manera híbrida y cómo se han mejorado y se han implementado nuevas estrategias para así poder llevar a cabo sus clases. Bueno, a modo de introducción, la investigación desarrollada por nosotras, que somos alumnas de Pedagogía General Básica con mención en inglés, da a conocer situaciones educativas que han surgido con la pandemia del COVID-19. Esta ha traído consigo múltiples desafíos en el contexto educativo, ya que los docentes se han visto enfrentados a enseñar de otra forma. Y para esta investigación en concreto recurrimos a fuentes de Internet y nos contactamos también con docentes que actualmente trabajan específicamente en zonas rurales de la región del Maule, quienes aportaron con sus experiencias y nos entregaron información que ha sido clave de cómo vive el docente la pandemia, enseñando específicamente de manera híbrida en el contexto rural que se ha visto bien afectado y ha sido el menos aventajado con esta pandemia. Bueno, los antecedentes recopilados para la investigación, se presentan algunos antecedentes del problema de investigación de acuerdo con los aportes de la docente entrevistada, quien se desempeña como profesora de inglés en un curso constituido por 4 estudiantes en un colegio rural localizado en la localidad de Bodega, Longaví. Bueno, referente a esto, la profesora mencionó que la conexión a internet y equipos como computadores y celulares, alrededor de un 60% de los estudiantes del establecimiento educacional no poseen internet o tienen muy baja conexión por el sector en donde viven, y en el ámbito tecnológico también se han visto bastante afectados, ya que la mayoría puede solo conectarse desde sus celulares, que es la herramienta que ellos tienen en este momento más a su alcance, y también hace énfasis en un punto súper importante que dice que aquí los que se han visto en este establecimiento se han visto un poquito mejor con la pandemia han sido los alumnos que cursan 8º año básico, ya que ellos han tenido acceso a computadores y acceso a internet gracias al programa Yo elijo mi PC, que esto igual es importante mencionarlo. Bueno, de igual forma se da importancia, menciona que ha sido un gran desafío encontrar actividades que sean cortas, lúdicas, que puedan aprovechar el tiempo que tienen, que se ha visto reducido con la pandemia, ya que tienen poco acceso a internet y las clases tienen que ser más acotadas, y también tratar de mantener la atención de los estudiantes que se pueden conectar, mientras que el resto recibe el material gracias a un furgón escolar que pasa por sus casas recogiendo y entregando material como fotocopias, guías, y también menciona lo importante que ha sido trabajar con los libros que entrega el Ministerio de Educación, que en este contexto ha sido de mucha utilidad. Bueno, también se presentan algunos antecedentes del problema de investigación, de acuerdo con los aportes del docente entrevistado, quien se desempeña en una escuela rural localizada en la localidad de Panimávida, Colbún, y cuya matrícula es alrededor de 409 estudiantes. Este es un colegio un poco más grande, que referente al internet es importante mencionar que un 36% de los estudiantes que asisten a este establecimiento educacional no poseen internet, que igual es harta diferencia con el establecimiento anterior. Una de las principales dificultades que tienen los estudiantes por la conexión a internet es que el sector donde viven también tiene dificultades con el internet, y otro que el nivel socioeconómico de los estudiantes no le permite tener internet, o sea, pagar un plan de internet es súper complicado. Y también menciona que el dispositivo que más utilizan en este contexto ha sido los celulares, ya que es a lo que la mayoría tiene acceso. En
La diferencia de los dos profesores es que este en particular mencionaba el uso de las TICs, que para él no significó un gran desafío porque las manejaba, mientras que para la profesora anterior mencionaba que había sido complejo aprender a usar las plataformas que se están usando actualmente, mantener el contacto con los profesores, o sea, con los profesores, sí, padres y apoderados vía WhatsApp, también ha sido algo complejo y demandante en cuanto al tiempo que ellos disponen. Y el segundo profesor que trabaja en la escuela de Panimávida menciona que el desafío para él fue las actividades administrativas en el colegio, que se han visto incrementadas por la distancia. No han recibido capacitaciones, sino que entre colegas, entre los mismos docentes, se están ayudando para aprender a utilizar plataformas virtuales y poder llevar a cabo las clases. También menciona que el contacto con padres y apoderados ha sido principalmente vía WhatsApp, y también menciona que no se puede volver a clases presenciales, ya que los recursos con los que cuentan son mínimos y son principalmente financiados por por el Centro General de Padres y Apoderados, que son los que han comprado útiles de aseo para poder higienizar el colegio. En este caso también los alumnos cuentan con un furgón que reparte guías y material de trabajo cada 15 días y se recoge, y esos alumnos cuentan con un día a la semana donde pueden ir hasta el colegio y trabajar con un profesor que los oriente. Pero como dije, es complejo ya que no cuentan con las medidas sanitarias pertinentes para que puedan hacerlo. Y queda claro que todo esto son antecedentes recopilados y que vemos las distintas experiencias de los docentes en zona rural, ¿verdad? Claro, se ven ahí algunas similitudes y algunas diferencias entre los profesores. Bueno, nuestra declaración de propósito es que el propósito de este estudio de diseño cualitativo de estudio de caso instrumental será exportar la reinvención docente en la educación híbrida en las escuelas de zona rural en la región del Maule. Y el problema de investigación en este caso es que durante el año pasado y el presente se vivió una de las pandemias más largas y duras que enfrentaba el mundo. Por esto el sistema educativo tuvo que ser drásticamente modificado, es decir, la comunidad educativa, todo lo que es la comunidad educativa, como profesores, asistentes de la educación, etcétera, ya no podía asistir a clases presenciales, por lo tanto los estudiantes, docentes y apoderados, padres y apoderados tuvieron que adecuarse al sistema online, mientras otros se tuvieron que adecuar al sistema híbrido, que es esta modalidad donde hay cierta cantidad de estudiantes en clases presenciales y otros online. Por consiguiente, nuestro estudio pretende estudiar cómo ha enfrentado el profesorado las clases híbridas durante la pandemia en la región del Maule, específicamente en zonas rurales. Bueno, se me olvidó que el problema principal, la reinvención docente y la educación híbrida de la región del Maule, ha sido un desafío adecuarse a este nuevo contexto. Eso es lo que principalmente nos estamos enfocando, en el desafío que ha significado para el profesorado. Y nuestras preguntas de investigación son: número 1, ¿cómo ha afrontado el profesorado las clases híbridas durante la pandemia del COVID-19? ¿Cómo ha afrontado los profesores la brecha digital en la modalidad online? ¿Y cómo ha sido la preparación de los docentes para enfrentar la modalidad híbrida? Nuestros objetivos de investigación, nuestro objetivo principal es explorar el proceso de reinvención docente en la educación híbrida de la región del Maule, identificar cuáles son los principales problemas de la modalidad híbrida para el profesorado, describir cómo los profesores han afrontado la brecha digital de la modalidad online y explicar cuáles son los recursos que se utilizan para hacer frente a la modalidad híbrida. Ya. Como mencionaba mi compañera, la modalidad presencial a la que estábamos acostumbrados ya quedó a un lado
con esto de la pandemia del COVID-19 y ha tomado protagonismo en un principio, que fue la modalidad online, y ya pasado ya el tiempo, los años, porque ya llevamos 2 años con esta pandemia, tomó el protagonismo la modalidad híbrida, lo que quiere decir que algunos estudiantes están conectados desde sus casas a través de ya sea de computadores o teléfonos, y el resto de ellos está presencial en la sala de clase, ya que tenemos que tener en cuenta también el aforo que existe en los colegios, ya que no se puede tener en muchos casos a 45 niños en una sala de clases, que no permite el aforo, ya que muchas veces son de un estudiante cada 2 metros. Para esto, en un principio, la autopreparación, la predisposición humana y la flexibilidad para adaptarse a los docentes fueron necesarias para la enseñanza en pandemia. Y ante la ilimitada información sobre los riesgos que conllevaba el COVID-19, ya que los estudiantes han estado expuestos a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, los docentes jugaron un rol fundamental en la contención, en la orientación, en la guía y la empatía dentro de la comunidad educativa, sin tener, como decía mi compañera, la preparación adecuada, la atención o el apoyo de parte de entidades gubernamentales o institucionales ligadas a la educación, sino que ellos se autopreparaban para poder estar para los estudiantes que, no sé, en algunos casos, por un mensaje, ellos se enteraban de que su estudiante no estaba muy bien y ellos tenían que reinventarse como docentes, no solo dedicarse a la enseñanza, sino que también al estar ahí como ser, como persona. Sí. Entonces, toda flexibilidad en cuanto a su tarea también docente. Claro. Aileen, ¿puedes cambiarla, por favor? Ya. A través de las clases híbridas, como mencionamos, se comparten en su totalidad las partes de una clase, ya sea igual como funcionaban las clases presenciales, el inicio, el desarrollo y el cierre de una clase, los materiales que se utilizan en ellas, tales como las presentaciones o videos, y las instrucciones o indicaciones de estas. En adición al punto anterior, podemos afirmar que también que algunos estudios han demostrado que los estudiantes aprenden mejor a través de clases online que en clases tradicionales o clases presenciales, en donde es el docente quien debe estimular, en este caso en clases online, y promover al estudiante el compromiso de asistir a clases y por sobre todo ser el protagonista de su propio conocimiento, ya que al no estar en una sala de clase 100%, el estudiante queda en cierto modo, digámoslo así, como más libre de querer asistir o no, ya que muchas veces los estudiantes desde sus casas se conectan solos, no hay un adulto que esté con ellos, viendo que se conecta a clases, que realice sus tareas, y aquí el conocimiento del estudiante se verá directamente afectado debido a diferentes factores, tales como el ambiente en el que se encuentran en sus casas, los distractores que tengan, el estado de ánimo y la motivación, y entre otras características. Pero esto no quiere decir que podamos inferir si la metodología híbrida es peor o es mejor que la metodología cuando es 100% presencial o 100% online, sino que podemos afirmar que el estudiante, el alumno aprende mejor cuando utiliza un estilo de enseñanza o aprendizaje donde él se encuentre más cómodo. Acá, en el otro punto, tenemos que el acceso a las herramientas tecnológicas se ha convertido en una necesidad tanto para los docentes como para toda la comunidad educativa, permitiendo en cierto sentido que el funcionamiento de las labores pedagógicas, así como la actividad según el currículum nacional que el estudiante debe cumplir. El uso de estas herramientas tecnológicas ha permitido el acceso a diversas plataformas para poder trabajar con los alumnos, en donde cada vez más frecuente el acceso de software educativos, aplicaciones o sitios web para la búsqueda de información, blog
o procesadores de texto, entre otros elementos. Como mencionaba mi compañera, cuando estábamos entrevistando a uno de los profesores para recopilar los datos, ella mencionaba que para ella fue muy difícil adaptarse a esta nueva modalidad, que recordemos que es mitad presencial y mitad online, con las aplicaciones o los sitios web, porque ella no estaba familiarizada con eso, sino que era, al ser en una institución rural y de pocos estudiantes, su metodología de enseñanza era estar 100% con ellos, interactuando. Y en el último punto, tenemos que la desigualdad existente en el caso de acceso al Internet ha llevado a un gran porcentaje de los docentes y estudiantes a tener problemas de conectividad en las zonas rurales o nula asistencia al momento de asistir a clases en la modalidad online, y siendo claro, la población más alejada del centro urbano la más afectada. ¿Aileen? En el marco metodológico, el propósito de estudio cualitativo de caso instrumental será interpretar los obstáculos que los profesores mencionados anteriormente han enfrentado al momento de enseñar utilizando la modalidad híbrida. Para esto es necesario explicar cómo el profesorado se ha reinventado en el ámbito educacional en la actual pandemia y cómo ha enfrentado el implementar la modalidad híbrida al momento de enseñar. Por otro lado, nos enfocamos en la diversidad de los recursos utilizados por los docentes para desarrollar sus clases y actividades tanto en presencialidad como en modalidad online. Y es necesario mencionar también la brecha digital que han vivido tanto ellos como docentes en un establecimiento educacional rural, como los estudiantes que asisten a este centro. Los datos que se recogerán a través de dos instancias, que en la primera se realizan entrevistas a docentes que imparten clases en centros educacionales en el sector rural de la región del Maule, y en la segunda instancia a través de documentos investigativos relacionados a la educación híbrida en la ya mencionada región. Y las personas que participarán en la recogida de datos serán las alumnas encargadas de esta investigación, es decir, Aileen y yo, Alejandra. Y esa fue nuestra presentación. Bueno, entonces les recuerdo que para, como devolución, deben haber tenido de mi parte revisar la descripción para completar el preproyecto, ¿verdad? La descripción de los participantes, que es algo súper importante, bien hecha la descripción de quiénes son los participantes, y la situación ética, ¿verdad? Las consideraciones éticas de inclusión en los beneficios y los riesgos del que conlleva el estudio, y un compromiso de confidencialidad y anonimato que tenemos que tener tanto con los participantes, los datos de los participantes, como los datos que recabemos para la investigación. Entonces, para que quede completo, redondo el preproyecto. Ya les voy a mandar por chat estos ítems. Y por otro lado, entonces, ¿cómo creen ustedes que la formación de profesores, en el programa de formación de profesores, los preparamos a los futuros docentes para enfrentar esta educación de modalidad